Muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Hoy vamos a hablar un poquitito de la inteligencia artificial y el impacto que está teniendo en el mundo laboral, sobre todo en los roles como los conocemos hoy en día. Antes que nada les cuento quién soy. Mi nombre es Héctor Liguori, soy director del estudio de inteligencia artificial de Globant. Hace más o menos 20 años que estoy trabajando en lo que es el mundo de la tecnología, desarrollo de software y agilidad principalmente. Y soy un apasionado por la inteligencia artificial. Es un tema que a mí siempre me gustó. Empecé en mi carrera, tuve la oportunidad de trabajar en algunos proyectos de Vision Analytics, que es básicamente enseñarle a una computadora a que identifique ciertas cosas en una imagen, ¿sí? Objetos en una imagen. Después pasé por NLP, que es como el bisabuelo de ChatGPT, ¿no? Enseñarle a una computadora que entienda el lenguaje natural. Y hace 2 años estoy bastante dedicado a todo lo que tiene que ver con AI generativa, pero no solamente en la parte conversacional, sino también en lo que tiene que ver con generación de imágenes y sonido y música, ¿no? Soy músico, además, y disfruto muchísimo el do it yourself. Y esto se los cuento porque van a ver que en mis charlas en general siempre hay alguna beta, alguna arista de creatividad. Y es súper importante porque en momentos de disrupción como el que estamos viviendo ahora, ¿no? En momentos de un cambio tecnológico fuerte, todo el tema de la creatividad toma el centro del escenario. Pero bueno, vamos derecho al contenido de lo que venimos a hablar hoy. Una de las primeras cosas que me gusta hacer en estas charlas, en reuniones, es desmitificar, ¿sí? Cuando algo llega al mainstream, a todos los canales, a la vez así medio de golpe, como pasó con ChatGPT, hay ciertas verdades, ¿sí? que se cuentan a medida que aparece, pero también aparecen muchos mitos. El que más me importa romper en este momento es el siguiente. Skynet, ¿sí? La inteligencia artificial, la humanidad está en peligro por la inteligencia artificial, la inteligencia artificial nos va a dominar a todos. ¿Hay alguien acá que crea que esto es cierto? ¿Hay alguien que crea que la inteligencia artificial va a reemplazar a los humanos? Veo manos arriba, veo poco, pero veo manos arriba. Ok, bueno, les cuento. Es un mito, ¿sí? No hay evidencia fáctica de que la inteligencia artificial nos vaya a reemplazar a nosotros como humanos. La inteligencia artificial es una herramienta. Pero esto que les digo que no se malinterprete, ¿sí? Realmente la humanidad está en peligro. Esto es un mito, pero la humanidad está en peligro. Pero está en peligro por otras cosas, ¿sí? Si nos ponemos a mirar un poco las noticias, incendios forestales, guerras, ¿sí? Calentamiento global, ¿sí? La humanidad está en peligro por este tipo de cosas, pero por sobre todas las cosas, la humanidad está en peligro por esto, ¿sí? La humanidad está en peligro por la humanidad misma. Si se fijan acá en esta imagen, a toda esa gente que ven ahí les pareció que era una buena idea levantar una carga pesada con un autoelevador. Pero como no llegaban a donde tenían que llegar, trajeron otro autoelevador que levante ese autoelevador y esa carga pesada. No hay una sola política de seguridad industrial que haya quedado en pie en esta imagen, ¿eh? No hay barras estabilizadoras, no hay cascos, no hay nada. Entonces, si realmente la humanidad está en peligro, es por cosas como esta. Pero volviendo al tópico de la inteligencia artificial, no es un tema nuevo, ¿sí? Estas películas, que tienen más años que la edad de todos nosotros juntos, ¿sí? Ya hablaban de este tema. La tecnología versus los humanos versus la inteligencia artificial. Y si Hollywood lo está mencionando, es porque a nivel sociedad de eso se está hablando. Ejemplos. Maestros, ¿sí? 1986. La mayoría de ustedes no habían nacido en ese momento. Pero en 1986 los maestros en Estados Unidos estaban haciendo algunas protestas porque querían que la calculadora se use en los últimos años del secundario. ¿Cuál era el miedo que existía en ese momento? Que los chicos, si usaban la calculadora antes, no iban a tener nociones básicas de cálculo, de lógica, y eso iba a generar que hoy en día tengamos menos ingenieros, menos arquitectos, ¿sí? Menos físicos. Chequeé recién, antes de entrar, para que se queden todos tranquilos, siguen existiendo los ingenieros, siguen existiendo los físicos, y usan la calculadora, ¿sí? Probablemente más que todos nosotros. 1994, aparece el Encarta. ¿Quién de acá sabe lo que es el Encarta? Gracias, me hicieron sentir menos viejo. El Encarta fue la primera enciclopedia digital, venía en CD. Van a desaparecer las bibliotecas. ¿Sí? Todo el mundo va a tener la enciclopedia en su casa, nadie más va a pisar una biblioteca. Bueno, las bibliotecas siguen existiendo. Cuando preparaba esta charla, hablaba con un amigo mío que es bastante más grande que yo, y me contaba que cuando aparece la tele, ¿sí? se daba el mismo miedo con la radio.
La radio desaparece. ¿Qué van a hacer ahora los operadores de radio? ¿Qué van a hacer los locutores? Ya está, la tele viene a reemplazarlos. No, ¿sí? Me picó el bichito, ¿no? Porque digo, hoy la radio sigue existiendo. ¿Ustedes escuchan radio? ¿Ven? Y sigue existiendo, y apareció la tele, y apareció el streaming, y apareció Spotify, pero la radio sigue estando. Me puse a ver cómo había sido la evolución de la audiencia radial antes de la tele, durante el boom de la tele, y después. Hay una pequeña baja cuando aparece la tele en los primeros 2-3 años, pero después se vuelve a estabilizar. La radio sigue existiendo a pesar de que apareció una herramienta nueva que venía más o menos a hacer algo parecido, venía con el mundo del entretenimiento. Los conductores de radio tuvieron que reformular su rol, ¿sí? Ya no hacían más radioteatros, lo que es ficción pasó a la tele, pero reformularon su rol, ¿sí? Empezaron a hablar de, por ejemplo, noticias, empezaron a interactuar con el público de otra manera. Entonces, estos son ejemplos de que lo que le está pasando hoy en día no es nuevo, ya pasó, y con cada cambio tecnológico fuerte, esta charla se vuelve a dar. Vengámonos más a la actualidad, ¿sí? Vamos a ver qué está pasando en las organizaciones hoy en día con este boom de la inteligencia artificial. La concepción que se venía teniendo hasta ahora de los roles es grupo de tareas, ¿sí? ¿Qué es un rol? Es un grupo de tareas que una persona tiene que hacer. Entonces, cuando te hacen la entrevista, ¿sabes hacer esto? ¿Sabes hacer aquello? ¿Sabes hacer lo otro? Buenísimo, sos fit para el rol. Con el boom de la inteligencia artificial hay muchas de esas tareas, ¿sí? Que hoy ya las máquinas nos pueden ayudar a hacerlas más rápido y hasta mejor en algunos casos. Entonces las organizaciones dejan de pensar en los roles como grupos de tareas y empiezan a pensarlo más como grupos de skills, ¿sí? Para un cierto contexto. Les doy un ejemplo. Hace muchos años, un buen programador era la persona que codificaba lo que quieras, ¿sí? Codificaba en 3 lenguajes diferentes, sabía un montón de arquitectura. La aplicación te daba cualquier defecto raro, se lo dabas a esa persona y te lo resolvía. No importaba si sabía o no hablar con otro humano, no sabía si podía sentarse con el negocio a explicarle cómo funciona el sistema o hablar de cosas de usabilidad. No, tiene que saber de código. Hoy, un programador, ¿sí? Con las herramientas que existen hoy para generar código, un programador promedio, puede hacer un código muy parecido a ese superprogramador de hace algunos años, ¿sí? Entonces, si lo piensan como organización, ¿no? ¿Ustedes a quién contratarían? A una persona que solamente sabe hacer código, muy bien, pero solo sabe hacer código, y si viene un usuario a decirle qué problema tiene, no va a poder interactuar porque hablan lenguajes completamente diferentes. O un programador promedio, que se apoya en herramientas de AI, pero que además puede mantener una conversación de usabilidad con los usuarios. Le puede explicar en lenguaje humano qué es lo que hace el sistema y cómo funciona de fondo. ¿A cuál contratan? ¿El primero o el segundo? El segundo, exacto. Y es lo mismo que están viendo las organizaciones. Esto es parte de un estudio que hizo Deloitte con Eightfold AI el año pasado, que fue incluso más al principio del boom. 76% de las personas que estaban trabajando sabían que tenían que repensar su rol porque había herramientas de AI que lo que hacían esas personas en el día a día lo iban a hacer más rápido y hasta mejor. Ahora, solamente el 43% de las organizaciones sabía que tenían que ayudar a la gente a repensar su rol. Entonces, por un lado, casi toda la gente sabía que o actualizo mi rol o fui, pero la mitad de las organizaciones era consciente que tenían que ayudar a la gente a repensar ese rol, ¿sí? Esto ya empezó, esto ya es más común, las organizaciones saben que tienen que ayudar a la gente a repensar los roles. Les doy algunos casos de lo que está pasando en el mundo real hoy en día. SoftBank, el primero. SoftBank hizo una aplicación con inteligencia artificial para ayudar a los operadores de call center, ¿sí? Atender llamados en el call center fue uno de mis primeros trabajos, así que comulgo y les agradezco a la gente de SoftBank lo que acaban de hacer. Pero es una solución que lo que hacen es remover la emocionalidad del tono de voz. Cuando llama el cliente enojado, tengo un problema de facturación, esto no anda, el servicio no. Lo que hace esta solución es modular la voz del que está llamando para que no se sienta la agresividad, para que no se sienta el grito. Y el que recibe el llamado no se sienta agredido, ¿sí? Imagínense estar 8 horas tomando llamados donde son todas quejas y gritos, ¿sí? Aunque uno sabe que no es contra uno, se genera una respuesta fisiológica cuando tenés a alguien gritándote, por más que no sea contra vos. Entonces, esta solución ayuda al bienestar de la gente que está tomando llamados. Otro caso, el de IKEA, y el de IKEA es un poquitito anterior. IKEA tenía un call center de 17.000 personas que lo que hacían era atender llamados de gente que había comprado algún mueble y no sabía cómo armarlo, le faltaba algún tornillo, lo que habían comprado,
no sabían cómo encajar alguna parte, entonces llamaban a ese call center. Vino aquí un día y dijo, bueno, la mitad, 8.500, salen de la línea. Y los reemplazaron con agentes de inteligencia artificial. En lenguaje natural, ¿sí? Atendían el llamado de la persona, entendían lo que la persona le estaba diciendo, leía los manuales y le respondía, ¿sí? Vía voz. Y ustedes dirán, qué mal, aquí reemplazó a la mitad de su gente. No, esperen, la historia sigue. ¿Qué hicieron con los 8.500 que sacaron de la línea? Los resquilearon, ¿sí? Los transformaron en diseñadores de interiores. Entonces, a esa gente que antes estaba haciendo un trabajo monótono, ¿sí? Que aportaba un cierto valor, pero no una locura de valor, ahora, como diseñadores de interiores, pueden aportarle mucho valor a la organización y, sobre todo, tienen un rol de mucho más valor para ellos, ¿sí? Es un desafío mucho más interesante. Cosas que estamos haciendo en Globant, ¿sí? Para todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida de desarrollo de software, nosotros tenemos agentes de inteligencia artificial. Cuando uno empieza un proyecto de software, pasa por varias etapas, ¿no? Primero lo que es definir el producto y la solución, después desarrollarla, después hay que testearla, se despliega en producción, se hace el mantenimiento, un montón de tareas. Por ejemplo, les cuento lo que estamos haciendo en lo que es definición. Si nosotros tenemos un Product Definition Agent, que es básicamente un Business Analyst, ¿sí? Empoderado por AI. ¿Qué hace esta solución? El Business Analyst, les cuento lo que hace el Business Analyst por si no sabían, es la persona que cuando uno va a construir una solución, cuando uno le va a resolver un problema a un cliente, se sienta con el cliente, entiende qué es lo que está pasando, ¿sí? Le dice, bueno, contame de tus procesos, cuál es el problema que querés resolver, cómo te imaginás el sistema final, ¿no? Entonces son un montón de reuniones y todo el tiempo que uno invierte en esas reuniones, después piensen que el doble se va en generar documentación, en generar historias de usuario para que los chicos que van a desarrollar con sus herramientas tengan toda la información que necesitan para poder desarrollar el software, ¿no? Nuestro agente lo que hace es nosotros le damos la grabación de todas esas sesiones que tenemos con el cliente y dejamos que nos genere la documentación. ¿Sí? Nos genera la documentación, las historias de usuario, todo eso. ¿Sí? Imagínense 2 semanas de reuniones con un cliente donde hablamos de un producto, tenemos toda la documentación que necesitamos en media hora. Ustedes dirán, ya está, no contratan más Business Analyst. No, sí. De hecho, estamos cambiando el rol del Business Analyst. ¿Qué hace un Business Analyst ahora? Previo a las sesiones, ¿sí? Se sienta a diagramar en base al cliente, en base a la industria, ¿sí? ¿Cuáles son las charlas que tiene que tener? ¿Sí? ¿Cuál es la mejor forma de llevar adelante esas charlas para que después lo que agarra nuestro agente de inteligencia artificial genere un resultado óptimo para todo lo que viene atrás en el proceso? ¿Sí? Obviamente hay un paso de curado, ¿sí? De los resultados. El Business Analyst tiene que analizar que lo que está saliendo es lo que se habló, al nivel de detalle que se habló y demás, ¿no? Pero esto es simplemente otro ejemplo, mucho más en el día a día, mucho más en el hoy, de cómo la inteligencia artificial está empoderando mucho más a los humanos. Entonces, siendo respetuoso del tiempo, y vengo mejor de lo que esperaba, les doy unos closing remarks, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas que más me interesa que se lleven de esta charla? Primero que nada, estamos en el medio de una revolución tecnológica, ¿sí? Estamos en el medio. Hay un montón de cosas que no se saben y hay un montón de cosas que vamos a aprender a lo largo del camino. Hay roles que definitivamente van a cambiar, ¿sí? Los roles como los conocemos hoy en día van a cambiar. Y van a aparecer nuevos roles, ¿sí? El Chief AI Officer, como dice ahí, no existía hace 2 años. ¿Qué es un Chief AI Officer? Nadie sabía. Ahora, con todo lo que hay de inteligencia artificial, tiene que haber un rol que vele porque la implementación de la inteligencia artificial a nivel empresa, ¿sí? Siga algún tipo de coherencia, siga guidelines, ¿sí? Entonces, hay roles que se modifican y hay roles que aparecen. Como humanos, ¿cuáles son los skills más relevantes que se está viendo que se necesitan hoy en día? Los que dicen acá, creatividad, adaptabilidad y pensamiento crítico, ¿sí? Los modelos de AI generativa, ¿sí? Son probabilísticos. Entonces, uno todavía tiene que validar que lo que están devolviendo tiene coherencia, ¿sí? Para evitar las famosas alucinaciones. Así que esos 3 skills son los que son claves hoy en día, lo que se está buscando mucho al momento de buscar gente para un proyecto, ¿sí? O para un trabajo. Y la más importante de todas, es que la inteligencia artificial es una herramienta más, que viene a ayudarnos, que viene a resolvernos algunos problemas, pero definitivamente no viene a reemplazarnos. Bueno, espero que les haya servido, espero que les haya resultado interesante el tema. Si quieren, seguimos la charla arriba en la plaza interactiva y gracias por el tiempo.